Muy buenas tardes. La Embajada de la República Dominicana ante el Reino de España, en colaboración con Casa de América, les da la bienvenida a la conferencia Hacia una nueva hispanidad, a cargo de la doctora Mukien Adriana San Ben, profesora y asesora del Centro de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Agradecemos la presencia del embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, señor Juan Bolívar Díaz, y su esposa, la señora Ada Wiskovich de Díaz. Agradecemos la presencia del embajador de la Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización Mundial del Turismo, OMT, señor Aníbal de Castro. Asimismo, agradecemos a Casa América, institución tan importante para el arte y la cultura, por acoger esta iniciativa. Distinguido público, muchas gracias por acompañarnos. La doctora Mukien Adriana San Ben es oriunda de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Obtuvo su licenciatura en Educación en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Realizó un posgrado en Educación de Adultos en el CREFAL, México, y doctorado en Historia y Civilización en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, Francia. Se ha destacado como investigadora histórica en el contexto de la historia política y económica dominicana. Es autora de las obras Ulises Heró, Biografía de un dictador, Buenaventura Báez, El caudillo del sur, Una utopía inconclusa, Espaillat y el liberalismo dominicano del siglo XIX e Historia dominicana ayer y hoy. Su última obra publicada es Volviendo al Caribe. Disfrutemos de la conferencia Hacia una nueva hispanidad. Buenas noches, excelentísimo señor embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, don Juan Bolívar Díaz Santana, mi amigo, muy querido de hace muchos años, su esposa Ada de Díaz, al embajador ante la Organización Mundial del Turismo también, Aníbal de Castro, y lo voy a decir aquí, la primera persona que me abrió las puertas para escribir columnas en la prensa fue él cuando tenía la dirección de Última Hora. Así que siempre le agradeceré eso. Amigos todos que están aquí presentes, colegas, y quiero agradecer la invitación, y estoy aquí no porque me invitaran, sino porque soy parte de un proyecto que se llama el proyecto Connected World, Conectando Mundos, que dirige la doctora Consuelo Naranjo, que está aquí, y vine a Madrid a hacer una estancia de investigación. Y nos acompañan esta noche algunos de esos investigadores de Cuba y República Dominicana que estamos disfrutando de las maravillas que aparecen en las bibliotecas y los archivos de Madrid. El 12 de octubre de 1492, un grupo de españoles liderados por el italiano Cristóbal Colón llegó a una isla llamada Guananí después de cruzar el Océano Atlántico. Aunque ellos pensaron que estaban en Asia, en realidad habían llegado a América y afirmaron que nos habían descubierto. Aunque 500 años antes otro grupo de europeos había penetrado en el continente americano. Ese día se conoce en España y el resto de América como el Día de la Hispanidad. Y en muchos países de América Latina también se conoce como el Día de la Raza, en un intento de hacer memoria del inicio del intercambio de culturas entre europeos y americanos una vez se produjo la accidental llegada a América. ¿Qué pasó realmente el 12 de octubre de 1492? Un marinero llamado Rodríguez Pérez de Acedo, dicen unos, y otros Juan Rodríguez Bermejo, pero todos lo conocemos como Rodrigo de Triana, divisó a lo lejos un lote de tierra y avisó emocionado al almirante. El primer volumen de la Historia de las Indias y Conquista de México, publicado en 1552 y escrito por Francisco López de Gomara, señala en el capítulo 16 lo siguiente, cito, prosiguió su camino y luego vio lumbre un marinero de Lepe y un Salcedo. Ahora el otro día
que fue 11 de octubre de 1492, dijo Rodrigo de Triana: «Tierra, tierra», a cuya tan dulce palabra acudieron todos a ver si decía verdad, y cuando la vieron comenzaron el Te Deum Laudamus, hincados de rodilla y llorando de placer. Hicieron señal a los otros compañeros para que se alegrasen y diesen gracias a Dios, que les había mostrado lo que tanto deseaban. Allí viérades los extremos de regocijo que suelen hacer marineros. Unos besaban las manos a Colón, otros se las ofrecían por criados y otros le pedían mercedes. La tierra que primero vieron fue Guananí, una de las islas Lucayas que caen entre la Florida y Cuba, en la cual se tomó luego tierra y la posesión de las Indias y Nuevo Mundo que Colón descubriría por los reyes católicos. Fin de la cita. Recuerden esto es español del siglo XVI. Rodrigo divisó una pequeña isla del archipiélago de las Lucayas, hoy Bahamas, que está situada en el Mar Caribe. La isla en concreto era conocida por los indígenas como Guananí, como ya dijimos, y bautizada posteriormente por Cristóbal Colón como San Salvador en honor a Jesucristo y a la salvación que implicaba encontrar tierra tras aquella larga travesía. Lo que nadie discute es que los españoles del siglo XV buscaban una ruta hacia Asia, pues estaba, junto a Portugal, sumida en una profunda crisis de suministro de bienes. Las mercancías que provenían de allí estaban dominadas por el monopolio turco primero e italianos después. Como bien explica el historiador Edwin Illanson en su obra Historia de América Latina, decía, cito: «Asia era un continente misterioso que fascinaba a los europeos. Se le conocía vagamente como las Indias, nombre que se aplicaba no solo a la India propiamente dicha, sino a la península de Malaca, las Islas Molucas o de las Islas Especies e incluso, en el sentido más amplio, a China y a Japón». Pocos europeos se habían aventurado lejos de su fabuloso interior y las imágenes del continente en Occidente estaban teñidas por la crónica de principios del siglo XIV del explorador veneciano Marco Polo, que refirió en su viaje terrestre a través de las estepas centrales hasta los dominios de Kublai Khan, emperador de Catay. La imaginación de Colón también estaba influida por otros relatos más fantásticos sobre Asia, como las famosas crónicas de Sir John Mandeville, quien a fines del siglo XIV evocaba tierras pobladas de monstruos y bestias exóticas, donde había minas de oro y donde el reino cristiano del preste Juan formaba un enclave entre los paganos. Fin de la cita. Williamson reafirma el tema de los monopolios existentes de la ruta de Asia hasta Europa Central. Afirmaba que los lazos comerciales entre Europa y Asia existían desde hacía siglos a través de varias rutas que surcaban el Mediterráneo oriental y que a partir del siglo XI habían quedado en poder de las repúblicas italianas de Génova y Venecia, pero además que existía una cadena de colonias comerciales en el Mediterráneo que daba acceso a Egipto y a Siria, y que constituían las puertas de entrada de las riquezas que venían de Arabia, la India y el Extremo Oriente. Sostiene además el historiador que Portugal y España estaban en la peor situación geográfica con respecto al resto de Europa y por esta razón resintieron los efectos de la depresión hasta mediados del siglo XV. Tan grande fue la crisis que el oro había desaparecido casi por completo en la península ibérica. Portugal además tenía una grave escasez de trigo, obtenían malas cosechas y en un año otros sí, otros no, y tenían que importar víveres del norte de África. En este contexto, Cristóbal Colón fue una pieza más en el ajedrez de poder y crisis que existía en Europa, especialmente España y Portugal. El almirante llevó su proyecto de expedición primero a la corona portuguesa en 1485, pero no tuvo buena acogida. Fue después a los reyes de España
Al principio no quisieron, pero después cambió en 1492, pues Isabel y Fernando e Isabel, pero sobre todo la reina, después de haber conseguido la capitulación del reino musulmán de Granada, estaban preparados para arriesgarse y respaldar a Colón. El marinero italiano obtuvo permiso para llevar a cabo una empresa de descubrimiento. Las capitulaciones de Santa Fe fueron más que generosas al conceder a Colón los títulos hereditarios de almirante del mar, océano, virrey de las Indias y gobernador de todas las tierras que descubriera en su viaje, así como la 10ª parte de la riqueza que reportaran tales descubrimientos. El 3 de agosto de 1492, Colón zarpó del puerto de Palos, en el suroeste de Andalucía. Era el jefe de 3 barcos, la Santa María, una nao gallega de 100 toneladas, y estaba acompañada por 2 carabelas de estilo portugués, la Pinta, de 60 toneladas, y la Niña, de 50. La tripulación total era de 87 hombres, la mayoría marineros curtidos en los puertos de la región. Participaban también en la empresa marítima miembros de distinguidas familias de navegantes, Pinzón, Niño y Quintero. Este último fue de vital ayuda para Colón, pues gracias a su experiencia, el almirante sin su experiencia no habría podido materializar su proyecto. Así comenzó la aventura y, como ya dijimos, el 12 de octubre, después de muchas angustias, vieron tierra y los cronistas afirman que Colón y sus tripulantes descubrieron nuevas tierras que tiempo más tarde fue denominada América. Así inició la expansión ultramarina de los imperios europeos, posibilitada esta expansión por los avances en conocimientos náuticos y geográficos, que estaba alentada también, por supuesto, por el afán de riquezas, por el espíritu aventurero y la continuidad del espíritu de las cruzadas. Los castellanos se apoderaron de las Islas Canarias en 1403, los portugueses de Ceuta en 1415, y este proceso de expansión más allá de los mares conocidos tuvo su punto culminante para fines del siglo XV, cuando Colón llegó a América, a las Antillas, Vasco de Gama llegó a la India y Pedro Álvarez de Cabral a Brasil en 1500. Perdón. La gran pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿celebrar o reflexionar? Celebrar el 12 de octubre de cada año, ¿para celebrar qué? Celebrar que llegaron a tierras desconocidas y se adueñaron de ellas sin la autorización de sus habitantes. Celebrar que en el Caribe exterminaron a los indios. Celebrar el comercio triangular y la trata de negro, uno de los negocios más aberrantes y nefastos del capitalismo mercantil emergente. Olvidar que el Caribe, a partir del siglo XVI y principalmente en el siglo XVII, fue escenario de luchas interimperiales de toda Europa. Celebrar o reflexionar que en la trata de esclavos, los comerciantes desalmados traficaron más de 12 millones de esclavos. Celebrar que el hispanismo se convirtió en una ideología dominante que resaltaba que los rasgos de nuestra identidad eran predominantemente hispánicos, olvidando a los indios sometidos y subyugados, y luego a los negros vendidos como objetos y tratados como animales. Como decía el poeta, mi poeta amado Pablo Neruda, en Versailograma Santo Domingo, y cito: «Perdonen si les digo unas locuras en esta dulce tarde de febrero, y si se va mi corazón cantando hacia Santo Domingo, compañeros». Vamos a recordar lo que ha pasado allí, desde que don Cristóbal el marinero puso los pies y descubrió la isla. Ay, mejor no la hubiera descubierto, porque ha sufrido tanto desde entonces que parece que al diablo y no a Jesús se entendió con Colón en ese aspecto. Esos conquistadores españoles que llegaron de España, por supuesto, buscaban oro y lo buscaban tanto como si les sirviese de alimento. Enarbolando a Cristo con su cruz, los garrotazos fueron argumentos tan poderosos que los indios vivos se convirtieron en cristianos muertos.
Aunque hace siglos de esta historia amarga y por vieja se la cuento, porque las cosas no se aclaran nunca con el olvido ni con el silencio. Fin del poema. Los historiadores Consuelo Naranjo, Orobio y Miguel Ángel Puig-Samper, editores del libro La esclavitud y el legado cultural de África en el Caribe, base de la exposición del mismo nombre que se acaba de inaugurar hoy 7 de octubre en el Museo de América, que durará hasta febrero del año que viene, señalan con claridad meridiana el forzoso encuentro de culturas que significó la llegada de los españoles a América. Al iniciar el capítulo El Caribe, el encuentro de dos mundos, Europa y América, inician este capítulo con una cita maravillosa del escritor Sergio Ramírez que dice así, cito, habitada antes del descubrimiento por una variedad de etnias aborígenes, caribe, taíno, guaraos, guajiros, arahuacos, mayas, toltecas, pipiles, nahuas, este arco mágico que se abre desde el sur de la Florida por todo el Golfo de México hasta la cornisa de Colombia, pasando por la península de Yucatán y el istmo centroamericano, y que contiene el variado racimo de islas de las Antillas mayores y menores, multiplicó su variedad cultural con la conquista y colonización españolas. Y las sucesivas colonizaciones adicionales emprendidas por Inglaterra, Francia y Holanda, a lo que se sumaron los inmigrantes judíos, sefarditas, askenazíes, chinos, árabes del Imperio Otomano, principalmente sirios, libaneses y palestinos, y también hindúes. Y principal en toda esa mezcla bullente, la diáspora de múltiples tribus de África forzadas a la esclavitud a partir del siglo XV, cuando los portugueses pusieron pie en aquel continente. Fin de la cita. Con respecto a la esclavización y lo peor del proceso, la comercialización de seres humanos para beneficios de unos cuantos, Naranjo, Orobio y Puig-Samper señalan en la introducción lo siguiente, cito, el propósito de esta obra es dar a conocer a un público amplio uno de los fenómenos de mayor trascendencia y vergüenza para la humanidad, como fue la esclavización de más de 12,5 millones de africanos que fueron trasladados a América y obligados a vivir como esclavos. Muchos países participaron en la trata de esclavos en distintos momentos y con diferentes intensidad. Gran Bretaña, Portugal, Francia, España, Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Estados Unidos. Fue una empresa que generó grandes beneficios y en la que participaron a distinta escala desde mercaderes, comerciantes, reyes, capitanes de barco, compañías comerciales y hacendados, hasta personas de medianos ingresos. En ocasiones, europeos compraban los esclavos a jefes africanos, en otras los capturaban directamente. Fin de la cita. En este proceso de encuentro forzoso de culturas, el Caribe jugó un papel importante. Fue el punto de inicio de los conquistadores para seguir apoderándose del continente y una vez colonizado, fue el centro de comercialización de esclavos, gracias al sistema de plantación azucarera impuesto por los conquistadores, como señalan los historiadores, repito, Naranjo, Orobio y Puig-Samper, cito, el sistema de plantación impuesto alcanzó las mayores cuotas de crueldad, marcó decididamente el devenir de las Antillas. La esperanza de vida de los esclavos apenas alcanzaba los 7 años, dadas las agotadoras jornadas de trabajo que debían realizar, sobre todo en el período de zafra. A las altas cifras de mortalidad habría que sumar una tasa de masculinidad muy elevada que dificultaba su reproducción natural. Además, el desarrollo de la plantación provocó el abandono de buena parte de los sectores económicos en beneficio del modelo monoproductor. Fin de la cita. A partir de estas verdades al desnudo, estoy convencida hoy, en el siglo XXI, que debemos reflexionar más que celebrar, analizar la historia críticamente y aprender de este hecho histórico tan trascendental que cambió la historia de 5 continentes. Y parafraseando al gran historiador don Claudio Sánchez Albornoz, somos hijos de nuestros padres y nietos de nuestros abuelos, condenados a vivir por siempre atados a las cadenas invisibles que nos unen a nuestros antepasados.
Asumo como válida la posición del gran pensador Edgar Morin: la historia es y será siempre la ciencia de las ciencias. Sin ella no podremos entender el presente, sin ella no podremos pensar en el futuro. La historia hurga en lo que pasó, pero para preguntar las cosas que le interesan a la humanidad de su presente. Y en este proceso de búsqueda tenemos que reconciliarnos críticamente con el pasado, y aquí parafraseo al historiador mexicano Enrique Krauso en su obra Siglo de Caudillos. Así pues, nosotros, los latinoamericanos y los caribeños en particular, debemos hacer conciencia de nuestra historia para propiciar esa reconciliación crítica con la historia, crítica con el pasado. ¿Qué significa esto? Implica conocerlo con toda la crudeza de los hechos, evaluarlo, sacar conclusiones y seguir caminando. La hispanofilia. Uno de los hechos que más ha llamado mi atención desde que inicié en este mundo de la investigación histórica es entender por qué en América Latina y en el Caribe insular hispano, porque no es lo mismo en el otro Caribe insular, se desarrolló la hispanofilia, a pesar de los hechos tan dramáticamente crueles de la conquista. Este movimiento intelectual, iniciado a finales del siglo XIX y ampliamente difundido en las primeras 4 décadas del siglo XX, defendía que nuestra identidad y nuestra cultura estaba fundamentalmente sustentada o únicamente sustentada en los valores hispánicos, los heredados de la madre patria que nos colonizó, y por supuesto ahí no figuraban ni los negros, ni los chinos, ni los hindúes, ni los indios. Más interesante se vuelve esta visión de nuestra historia y de nuestra identidad cuando sabemos que en los primeros años del siglo XIX se inició una nueva etapa para la mayoría de los pueblos hispanoamericanos, marcada por la guerra, el final de la colonia y el inicio de las naciones independientes. Y en este proceso surgió el problema de la independencia cultural, de pensamiento y la independencia literaria. ¿Existía una independencia de pensamiento o era solamente una independencia política? Eso es una gran pregunta. Nuestro Pedro Enrique Ureña, de República Dominicana, pero yo creo que es de toda América Latina, planteaba que la difusión de las nuevas ideas liberales y de la Ilustración que auspiciaban la libertad individual y la lucha por la abolición de todas las formas de esclavitud y servidumbre se presentaban totalmente opuestas a la cultura anticuada que permaneció en tiempos coloniales. Los procesos independentistas en las colonias españolas del continente se iniciaron, como sabemos, a partir de 1810. Las últimas batallas se libraron en 1825, Brasil se liberó en 1822, nosotros tuvimos un intento en 1821, duró apenas 3 meses, y después en 1844, después que Boyer ocupó por 22 años, y creamos un momento de la historia dominicana. Cuba y Puerto Rico lo harían a principios del siglo XX, perdón. La mayoría de los líderes, y ahí es que viene una reflexión, no lo puedo presentar aquí, la mayoría de los líderes que fueron los que llevaron a cabo estos movimientos pertenecían a un sector privilegiado, social y educativamente. El inicio de la independencia, como un gran movimiento continental, tuvo 2 grandes libertadores, líderes. Ustedes lo saben, José de San Martín y Bolívar. Un precursor fue Francisco de Miranda, que murió un poco después de que sus planes triunfasen. La mayoría pensaba que la emancipación en España no iba a provocar ruptura, con el mundo hispánico. Aquí incluyo a todos los líderes que guiaron la independencia dominicana, que marcadamente eran pro-España, en términos de visión. Este hecho explica, a mi juicio, el por qué prevaleció como ideología dominante el hispanismo en toda América Latina. O sea que la ruptura en ese proceso de independencia fue una ruptura política, no una ruptura ideológica. Importante destacar que algunos pensadores y líderes de la América hispana, insular y continental defendían la independencia, pero sustentada en los valores heredados. El proyecto de Bolívar estaba basado en la unidad americana, es cierto,
pero creía, más allá de los límites nacionales, que existía una patria hispanoamericana. Los positivistas latinoamericanos, defensores del progreso positivista, aunque fuese a expensa de la libertad, estaban también influenciados por el proyecto bolivariano. Sarmiento, Martí y nuestro Ulises Francisco Espaillat le denominaban le decían a Bolívar el padre del pensamiento americano. Estos líderes políticos y pensadores creían que la patria necesitaba salvarse. Eran soñadores y hombres de acción. En resumen, lo que queremos plantear es que estos intelectuales defendían un proyecto americanista propio, es cierto, pero auspiciaban el progreso y la civilización, pero estaban sustentadas en las ideas hispanistas y en el proyecto de modernización europeo, occidental y europeo. En los casos de Sarmiento y Espaillat, dominicano, Sarmiento argentino, Espaillat dominicano, no creían en la monarquía, pero defendían el modelo de la América anglosajona. Ellos se diferenciaban un poco de los hispanistas puros. Creían en la democracia, creían en la gente trabajadora, pero sostenían, a diferencia de los otros, que mientras tuviéramos la mezcla de razas, no iba a haber progreso, y por eso favorecían la migración de blancos anglosajones fundamentalmente, y después alemanes, y los últimos estaban los españoles. Esta ambivalencia intelectual, como indica Enrique Krause en 1898, tras la guerra, salté un pedacito. José Martí, por el contrario, respecto al americanismo, el indigenismo y el hispanismo, se aleja de Sarmiento y plantea la necesidad de un proyecto continental propio, pero en sus escritos se nota un sentimiento ambivalente hacia España. No sé qué dicen mis amigas cubanas. La hispanofilia de Martí surge cuando trata la España de Cervantes y del siglo de oro, de la República, de la nación liberal y progresistas, de los comuneros, reflejando esta simpatía, no solo en sus escritos periodísticos, sino a través de sus coplas o versos sencillos. Esta ambivalencia intelectual, dice Krause, en 1898, tras la guerra de Cuba, muchos escritores de la América española comenzaron a integrar otra generación del 98 formada con otros intelectuales como Rodó, Mistral, Pedro Enrique Ureña, Vasconcelos y Alfonso Reyes. Todo esto está mejor explicado en un libro que acaba de salir de Consuelo Naranjo sobre Pedro Enrique Ureña y la red de intelectuales en América, y todo este pensamiento americanista y la base de sustentación filosófica. Solamente quise presentar un breve bosquejo de cómo la intelectualidad tenía esa ambivalencia de independencia política, pero no de independencia ideológica. Hay un elemento importante con Martí. Martí reconoce la brutalidad de la conquista. Y por eso yo digo, y hablo del indigenismo martiano, y en su drama indio, escrito en 1877, Martí reivindica al indio frente al poder explotador de la iglesia, el colonialista o el cacique. Y después reivindicado Martí. Esto es un poema de Martí. Quebrantado, su espíritu de hombre ya no quedan. Al indio de los campos más que espaldas para llevar las cargas de la iglesia, para pagar tributo a los caciques, para comprar al español sus telas. Con estas manos derribé maderos, con estos miembros torturé la tierra. Con estos hombros por barranca y llano, más arrobas llevé que hojas la selva. Y más llanto lloré con estos ojos, por mi eterna ignominia, siempre nueva, que ondas cruza la nave robadora, que el fruto de mi mal a España lleva. Fin del poema. Un elemento importante a destacar en el discurso de estos intelectuales, que el negro no es desconsiderado prácticamente. El negro es ignorado. Sarmiento y Espaillat, por ejemplo, pensaban que la mezcla de razas, y esto sigue hasta el siglo XX, había sido una desgracia para América, para cada país, y por lo tanto esa mezcla de raza, si no se mejoraba,
no hubiera podido, no podríamos continuar con el progreso. Alfredo Rajo Cervantich, en un interesante ensayo titulado Las dimensiones del hispanismo, hispanoamericanismo, señala lo siguiente: esta cultura formada por dos diversos procesos tiene como lo más sugerente en España y América Latina el dar una mayor relevancia a los temas de mutua vinculación. Los actores son el Estado español, que busca un posicionamiento en América Latina con actores en tanto confusa que oscilan entre acrecentar su esfera de influencia económica, cultural en América Latina, restaurar su antiguo poderío imperial y preservar su propia identidad nacional a partir de su influencia en el continente americano. Fin de la cita. Señala en su ensayo que uno de los elementos más argumentados y eficazmente sostenidos, tanto en las relaciones exteriores como en el nacionalismo españoles, es el hispanoamericanismo, movimiento cuyo objetivo era la articulación de la comunidad transnacional sostenida en una identidad cultural basada en el idioma, la religión, la historia y las costumbres y usos sociales, así como la comunidad imaginada que reunía a España con el conjunto de repúblicas americanas, otorgándole a la antigua metrópoli un puesto al menos de primogenitura. Una vuelta a la utopía martiana. Y esto voy a leer un fragmento de un pequeño libro de Ricardo Alegría, para que ustedes vean ese sentimiento. Él lo explica por otras razones, como lo voy a explicar. Dice así, don Ricardo Alegría: cuando Cristóbal Colón descubrió Puerto Rico hace más de 500 años, encontró que la isla estaba habitada y a sus moradores los llamó indios. Estos indios eran seres como nosotros, solo se diferenciaban en el color de la piel, las costumbres y el idioma. Los indios tenían el color cobrizo y el pelo negro, grueso y muy lacio. No tenían barba ni bigote y seguían la costumbre de arrancarse todos los pelos del cuerpo, menos los de la cabeza y las pestañas. De estatura eran casi iguales a los puertorriqueños de hoy, o sea, pequeños, aunque quizás un poco más bajos. Las costumbres de los indios eran muy diferentes a las nuestras y a su vida más sencilla y tranquila. Aunque el idioma que hablaban no se parecía en nada al español, nuestro pueblo usa hoy en su conversación diaria bastantes palabras de la lengua indígena sin darse cuenta de ello. Fin de la cita. El fragmento que encabeza este apartado es parte de unas obras quizás más interesantes del antropólogo don Ricardo Alegría Gallardo, que nació en San Juan en 1921, falleció hace poco en 2011. Don Ricardo, como lo conocemos, se ganó el respeto y la admiración de todos los intelectuales. No hay dudas que don Ricardo, en su defensa a la identidad puertorriqueña, siendo el más preclaro y defensor de esta denominada puertorriqueñidad, para tratar de enfrentarse a los norteamericanos, no enfrentándose a los españoles, retoma la utopía martiana del indigenismo. Al leer esta historia, llegué a una conclusión clara. Era la respuesta política a la situación de Puerto Rico después de los acontecimientos de 1898 y el cambio de ser colonia española a colonia norteamericana. Entonces, decidí buscar nuevas explicaciones a mis inquietudes, revisé mis notas sobre ese trozo tan importante de la historia de este pueblo hermano, y la cesión de España a Estados Unidos se formó mediante el Tratado de París en 1898. Aquí está Ada, que me puede ratificar todo esto. Este acuerdo es considerado como el punto final del conflicto y el inicio del conflicto identitario de la isla de Borinque. Atrás, muy atrás, habían quedado los sueños libertarios de Betances y Hostos. Ahora la realidad era otra, muy distinta y sobre todo muy impuesta por los intereses de dos imperios, de España y de Estados Unidos. Las negociaciones entre los imperios España y los Estados Unidos duraron más de un mes. España tenía mucho que perder, se había debilitado como imperio, pues había perdido prácticamente todas sus colonias en América Latina y el Caribe,
Y durante ese larguísimo mes, las negociaciones giraron en torno a Cuba, no Puerto Rico. Después de un largo proceso de discusión, Estados Unidos impuso que España entregaría a Puerto Rico y a Guam a los Estados Unidos. Y se empezó a trabajar en la redacción del tratado. Y finalmente se firmó el 10 de diciembre de ese año. Esta paradoja existencial trajo como consecuencia que los intelectuales, como don Ricardo, sobre todo de ese periodo, decidieron buscar en la memoria histórica las bases de la identidad de una isla que por acuerdos imperiales dejó de ser, por obra y gracia de dos firmes, colonia española, para convertirse en parte de un imperio naciente que hablaba otra lengua y tenía otra cultura. Las preguntas se agolpaban en los corazones de los puertorriqueños. ¿En qué se convertirían ellos después de la firma de ese tratado que había implicado esa ruptura con su historia? Esa es una gran pregunta y el camino era largo. Los padres de la puertorriqueñidad trataron de buscar y por eso algunos todavía siguen manteniendo el ideal de Betances. Perdón. Otra de las explicaciones, y como respuesta quizás a la visión de la hispanofilia, fue la utopía negra. Entonces hubo un movimiento en todo el Caribe y América Latina donde se definió que la identidad caribeña y la identidad de uno estaba basada únicamente en la negritud. Entonces el movimiento de la negritud, que comenzó con Senghor y Aimé Césaire a principios de los años del siglo XX, tuvo su impacto también en los años 80. El Caribe se convirtió desde el inicio de los tiempos, en un tesoro en bruto para los imperios europeos en competencia. Y el Caribe por eso fue tesoro anhelado de los ingleses, los franceses y los holandeses. Por eso somos el Caribe insular. Yo digo que es una Babel dividida en islas grandísimas y grandes pequeñas. Una singular Babel que en vez de torre es un conjunto de islas de tamaños inimaginables. Esta realidad se convirtió en un nuevo misterio, en una nueva búsqueda. Entonces encontré un libro maravilloso de Glodel Mexila titulado El tiempo, la memoria y lo sagrado en el Caribe colonial. Sostiene el autor que el Mar Caribe fue el gran espacio donde se puso en evidencia y en práctica la violencia colonial. El mundo se ensanchó a partir de esas pequeñas islas y las potencias se impusieron a partir de la violencia y la destrucción de las grandes promociones. Señala 5 fenómenos que están en la base de la formación histórica caribeña. Primero, la matanza y el genocidio por parte de los conquistadores, provocando un gran desequilibrio demográfico. Segundo, el comercio triangular entre Europa, África y América Latina, bajo de la hegemonía de los imperios europeos. Y así comenzó el negocio de compra y venta de esclavos como mercancías. El tercer fenómeno es el uso de manera abusiva de la mano de obra barata y cautiva. Decía él, y cito, la esclavitud da lugar a la formación de las sociedades de plantación en las Américas, especialmente el Caribe, donde destruyó poco a poco las culturas importadas del continente negro. El cuarto fenómeno se refiere a los cruces culturales e imaginarios a partir de las llegadas de los diferentes grupos étnicos. Y el quinto fenómeno se refiere a la búsqueda de la libertad en las plantaciones. La llegada masiva de negros que vinieron al Caribe a trabajar en condiciones de esclavos no impidió que estos construyeran en la interacción cotidiana con su medio ambiente y en una nueva circunstancia muy diferente a lo que ellos estaban acostumbrados, su propia simbología que les permitía soñar con la libertad perdida debido a su condición de esclavos. Plantea el autor que estos hombres, denominados por él como sujetos subalternos, enfrentaron subjetiva y ritualmente su propia temporalidad en las plantaciones coloniales, haciendo uso de su memoria que les permitió pasar el tiempo
profano al tiempo sagrado mítico. Y voy a resumirlo, porque él plantea que el esclavo sobrevivía, a mí me encantó esa frase, de el trabajo, que era el tiempo esclavo, y el tiempo mítico era soñar con la vida que se perdió y la vida que se sueña, más allá de su propia existencia. Los esclavos, dice el autor, resistieron mediante sus propios imaginarios, él dice ese tiempo mítico y su simbolismo. Y una forma de resistir al modelo impuesto estaba sustentado con su mundo paralelo de ensueño, creado por sus imaginaciones, sino también por la insubordinación. No solamente el imaginario mítico es subordinado, sino también con la insubordinación, como fue el caso de Macandal, y prefirieron muchos ser cimarrones a seguir en una vida de exclusión. Y aquí voy a citar un fragmento de un poema precioso de Manuel Rueda, que dice así: Macandal, 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 proteico como tus sonidos, secreto y rehecho, y revelado como las letras que te forman, nombre de lo escondido y lo innombrable. Aquí estás por fin, atrapado en mis cuadernos, espíritu de las dos tierras y los cuatro mares, de los mil vientos que te llevan y te traen, de la existencia al no ser, del fuego a los deslumbrantes de tu nada. Voy a pasar ahora a cómo se dio este proceso en nuestra media isla. El tema de la esclavitud es un tema prácticamente desconocido en República Dominicana. Había una justificación baladí, posiblemente, en la que se planteaba, y eso me lo enseñaron a mí en la universidad, de que el caso de la esclavitud no era tan fuerte en nuestra colonia. Y por eso yo me recuerdo, eso está en el libro de Bosch, Carlos Conuco, que decía era tan pobre que no se diferenciaba el amo y el esclavo. Sin embargo, estudios posteriores han demostrado que así había mucha esclavitud en República Dominicana, y en ese sentido el trabajo que está haciendo este proyecto es pionero, el proyecto Connected World. Ahora bien, importante destacar que en el proceso de cristianización y de sometimiento a los indígenas, sobre todo, hubo dos voces que se levantaron. Ustedes conocen el famoso sermón de Fray Antón de Montesino, el famoso sermón de Adviento, y en diciembre de 1511 él subía al púlpito y denunciaba la situación con los indios. Voz del que clama en el desierto, todos estáis en pecado mortal, y en el vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas gentes inocentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre aquellos apuestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras de estas gentes que están en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo lo tenéis tan opresos y fatigados, sin darle de comer ni curarlo en sus enfermedades, que a los excesivos trabajos que les dais incurren y os mueren, y por mejor decís los matáis por sacar y adquirir oro cada día? Como sucedió en el resto de América Latina y en el Caribe insular hispano, en la República Dominicana, también se produjo el debate del hispanismo, de la debilidad racial producto de las mezclas y la necesidad de atraer inversionistas inmigrantes europeos para impulsar el desarrollo. La segunda mitad del siglo XIX fue testigo de esas políticas estatales generadas por estas visiones. Y están en los ejemplos, las facilidades que se dieron a los inversionistas españoles, italianos sobre todo, los italianos. A los cubanos, eran españoles, pero que estaban en Cuba con la guerra de los 10 años, las facilidades que le dieron durante la dictadura de Lilis. El discurso del progreso y civilización que enarbolaba Ulises Francisco Espaillat, donde la diferencia de Espaillat con los otros positivistas es que él no doblegó la libertad, pero sí decía que el progreso, es decir, el progreso material era fundamental. Nuestra media isla, nuestro país, nació como república
bajo los conflictos políticos y los paradigmas distintos vigentes en la América hispana de entonces. Por una parte estaban los llamados conservadores, que auspiciaban el protectorado de alguna nación desarrollada. Lo único que coincidían era eso. Los pro-españoles, que defendían el protectorado español, el único que triunfó con la anexión en 1861, con Pedro Santana. Los defensores del proyecto anglosajón, como Espaillat, pero no como anexión, sino como espejo a imitar. Los defensores de cualquier potencia imperial, como Báez, que se vendía a mejor postor, Buenaventura Báez. Y Báez fue tanto así que cuando se produjo la anexión en España, se hizo español, y cuando triunfó la restauración, escribió a la reina: no quiero ser mariscal de campo, quiero ser dominicano de nuevo. Los liberales dominicanos tuvieron diferencias. Para mí el grupo liberal más puro fue Duarte. Sin embargo, ellos tuvieron una gran influencia hispánica. Son los que abrazaron el liberalismo romántico, pero en el juramento trinitario y en el escudo de nuestra bandera, que tiene Dios, patria y libertad, y una Biblia en el centro, es el mejor ejemplo de ese liberalismo único que llegó a América Latina, que no era aconfesional, sino total y absolutamente confesional, y eso no es una herencia hispánica. Entonces, en los propios liberales puros dominicanos, el hispanismo estaba presente en su discurso político. Por una nueva hispanidad y por una nueva comprensión, para no cansarlos más, estoy acabando. Creo que ha llegado el momento de repensar este singular hecho. Tenemos que repensar todos nuestra propia historia, reflexionar sobre la responsabilidad histórica que tenemos todos, las potencias, los que vivimos en estos países, como Francia, por ejemplo, que fue el seno de la Revolución Francesa y sin embargo fue la que impuso una de las colonias más crueles, que fue la colonia francesa de Saint-Domingue, siendo la que enarbolaba la bandera de la libertad y de los derechos del hombre, no de los humanos, del hombre. Por eso a mí me gusta mucho un pensamiento de Edward Glissant, que aunque él no es hijo del hispanismo, sino es un hijo de Martinica, negro, él decía que nosotros tenemos que buscar una nueva solución, no pensar tanto en el pasado, en ese caudillo anterior, ni en ese criollo anterior. Él hablaba de una nouvelle criollité, una nueva criollidad. Y por eso, en uno de sus trabajos, Las Américas Barrocas, que no lo voy a leer porque es un poco largo, pero sobre todo en su libro Caos Mundo, él afirma que nosotros compartimos toda América, el Caribe insular, el Caribe continental, América Latina completa, compartimos poéticas difractadas en donde están envueltos conflictos y obsesiones de muerte, en los cuales escuchamos gritos, pero casi siempre intentamos no ver las miserias que ofrece el mundo como un espectáculo desgarrador. Él plantea: siempre buscamos culpables. Y ya es momento, nosotros, como América Hispana, no buscar más culpables, sino buscar la solución a los problemas que tenemos. Propone entonces un modelo alternativo, Glissant, en el que este no solo presente, sino que sea el dominante. Las voces estén presentes, las voces que fueron obligadas a callar, de manera tal que la cara oculta de la tierra resplandezca y se haga visible, que sus huellas no sean borradas y que sus expresiones no sean objeto de mirada de curiosos, ni objetos de folclore para ningún turista. En el Tratado de Todo Mundo, también de Glissant, es una reflexión riquísima sobre la necesidad de rescatar la heterogeneidad en ese intento de totalización y unificación impuesta por los vencedores.
y sean críticos con el concepto de criollización, lo que yo le decía, la nouvelle criollité, la nouvelle criollización, la nueva criollidad. Dice él, se concibe erguida por siempre, han perdurado lugares de criollización, los mestizajes culturales, pero la criollización que hoy nos interesa tiene que ver con la totalidad mundo, o sea, no vernos nosotros como islas, cuando ya se ha dado, sobre todo por obra y gracia de las culturas occidental en expansión. Esa totalidad, la relación nutre la imaginería, siempre por imaginar de una criollización que en adelante se va generalizando y no mengua. La criollización es imprevisible, es imposible que se estabilice, que se incluya dentro de unas sentencias, dentro de identidades absolutas. Consentir en que el siendo cambie al tiempo que perdura no es aproximarse a nada en absoluto. Él dice, lo que nosotros debemos plantear es una nueva criollidad en constante construcción, sin buscar culpables. Ese es el gran tema. ¿Qué proponer entonces? ¿Qué proponer en el siglo XXI? Nosotros hemos tenido momentos muy difíciles como humanidad. Nosotros hemos tenido, y eso lo hablábamos en momentos diferentes con Consuelo, Europa tuvo la invasión, el Imperio Romano que invadió toda Europa. Nosotros hemos tenido también la empresa descubridora. Nosotros hemos tenido los intentos de Japón de ser potencia imperial en Asia, que no fueron pocos y generaron guerras. Nosotros hemos tenido la Revolución Rusa y la masacre que produjo Stalin. No hemos tenido las guerras mundiales, las dos. Hemos tenido el fascismo. No hemos tenido las crueldades de la Revolución Soviética, de la Revolución China de Mao Zedong. Entonces, lo que tenemos que pensar en la historia, no buscar culpables, sino buscar un nuevo transitar en la historia con esa reconciliación crítica con el pasado. En el año 2020, una pandemia sin precedente nos detuvo. Por eso, reitero, debemos analizar críticamente el pasado. Una reconciliación activa y rompedora de los moldes y paradigmas que llevaron a esas crueldades. Porque hay que ser crítico. Hoy, octubre de 2021, tenemos que repensar nuestros retos, muchos retos. La denuncia de los horrores de la historia sin caer en el panfletismo irracional debe ser una tarea permanente. El capital y sus intereses se han impuesto. El progreso se ha visto únicamente como algo económico, material y tecnológico. La humanidad de hoy no tiene fe en el futuro, la mayoría. Hemos destruido el medio ambiente y el cambio climático es una realidad tan brutal como los fuegos que están en California y los volcanes que están afectando hoy a España. La humanidad ha crecido en número, en riquezas, no en solidaridad. Da vergüenza que en el siglo XXI sigamos incentivando el racismo como está ocurriendo en Estados Unidos hoy. Quiero terminar estas ideas con algunas frases de Morán, que asegura con crudeza, en un pequeño libro que me encantó, que dice, cambiemos de vía las lecciones del coronavirus. Morán asegura con crudeza que la historia de la humanidad ha demostrado que las pandemias han sido parte de su historia, que la unificación bacteriana del globo terráqueo se produjo desde la conquista de América. Ahora la novedad es que este COVID es el origen de una mega crisis sanitaria combinada con factores económicos, políticos y sociales. Esta situación nos obliga a reconocer que hoy estamos viviendo en una incertidumbre. No sabemos si seguirá la pandemia o no. La vida, dice Morín, es cierto, es una incertidumbre, pero la vida es una aventura y la vida es incierta. Y el confinamiento ha evidenciado que en el mundo entero, la gran desigualdad social que ha habido. Solo el sector privilegiado cuenta con segundas residencias para amainar el encierro, contaron. Los más pobres han tenido que sufrir doblemente porque sus condiciones de vida radicalizaron y se impusieron en esta pandemia.
La democracia también está en crisis, antes de la pandemia y después de ella, debido, entre otras cosas, a la corrupción, a la demagogia y a la xenofobia. Por otro lado, debido a las restricciones para controlar la pandemia, algunos han planteado que la crisis ha conllevado a una crisis de la libertad. Eso significa que hay que fortalecer la democracia. ¿Qué plantear entonces en el siglo XXI, en el año 2021 y en esta celebración de la hispanidad? 1. Implica un reconocimiento con el pasado. 2. La herencia hispana es una verdad también indiscutible. Hablamos el rico idioma de Cervantes, amamos los símbolos culturales que produjo el encuentro, amamos los españoles de hoy, especialmente aquellos conscientes de las atrocidades de sus antepasados. Sacar a la luz a los olvidados de la historia que la conquista y colonización sometieron al cruel de los olvidos. Y aquí no hablo solo de los negros, sino también de los chinos, de los chinos, de los hindúes, los que llegaron contratados en situación también de esclavitud. Escuchar las voces de los indígenas de hoy. Hay que reconocer que la relación con los países desarrollados debe ser de mayor igualdad. ¿Podrá ser posible? Quizás es utópico. Proponer un nuevo hispanismo supone una reforma profunda del concepto de civilización. Hay que reformar el concepto, repensarlo y relanzarlo. Desatar los nudos de esa anunciada civilización y progreso que no hace más que acentuar las diferencias que entre los que tienen todo y la gran mayoría que no tiene nada. Supone tener unas nuevas miradas y una nueva política con los migrantes y sus derechos humanos, así como los pueblos indígenas que todavía existen en América Latina y reclaman con voces ahogadas que viven en la miseria y en la desesperación. Debemos volver a la utopía contrastada con el realismo, pero sin dejar de soñar. Desarrollar el humanismo planetario, como plantea Morín, pero sin olvidar la identidad de nuestra tierra y de nuestra patria chica. Concluye esta palabra proponiendo que hagamos conciencia de nuestra propia humanidad, asumir que pertenecemos a una comunidad, sentirnos responsables de la necesidad de denunciar los horrores del pasado para poder luchar por un mundo mejor, aunque nuestro aporte sea una minúscula parte de esa gran aventura que es la vida. Esta aventura debe continuar, pero en mejores términos. Una aventura que trae consigo lo diverso y lo desconocido, la locura, la razón y la incertidumbre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Sandben, por tan maravillosa ponencia, la cual nos permite observar de manera crítica nuestra historia y nuestro pasado, en aras de continuar estrechando lazos de hermandad entre todas las naciones que conformamos esta gran hispanidad. De nueva cuenta, muchas gracias y gracias, distinguido público, por acompañarnos.